Hola chicos del séptimo grado, Baisha Papeimé. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy el profe Eduard Núñez del área de Ciencias Sociales y hoy en nuestra clase de Historia y Geografía vamos a abordar el siguiente tema. Características de los guaraníes. Estaremos enfocando en esta clase las características de los guaraníes, la organización social, también su organización económica y finalmente la organización religiosa. Como propósitos de esta clase tenemos la de dimensionar el aporte cultural de los guaraníes, distinguir los aspectos que hacen a la economía y a la religión de los guaraníes y finalmente determinar la estructura social de los guaraníes. En nuestra situación problemática, ¿recuerdan que Mali y Rolfi se fueron y se encontraron en la plaza? Mi primo viene de Argentina y quiero sorprender con una comida paraguaya. ¿Cuál puede ser? ¿Y si cocinas algo con la mandioca? El primer tema que vamos a enfocar justamente es la de las características de los guaraníes, que tienen mucho conocimiento justamente con las mandiocas. Y la mandioca y los guaraníes tienen justamente esa relación porque las raíces de la mandioca generalmente se hierven o se asan cortadas en rodajas. Las dejaban secar al sol y luego la molían en un mortero, donde se conseguía una harina con que se preparaban varios alimentos, entre ellos el mbejú. ¿Cómo era la organización social de los guaraníes? Ahora vamos a adentrarnos a este tema. Tenían una organización patrilineal, que significa que la sociedad guaraní era nucleada en familias donde el padre era la máxima autoridad de esa familia. ¿Cómo se desarrollaba el matrimonio? Los matrimonios eran concertados por los padres cuando los hijos eran pequeños, pero para su celebración era obligatorio que el varón haya participado de una guerra y que la mujer llegara a la pubertad. Los guaraníes solían vivir en comunidades dispersas por la selva y la región de las tierras bajas. Estas comunidades eran autosuficientes y generalmente estaban compuestas por familias extensas relacionadas entre sí. Otra característica era que dentro de su organización social se rechazaba el aborto. Una gran particularidad de estas mujeres fue justamente el rechazo al aborto. Continuamos con la división de edades. Hasta los 7 años eran denominados kunumí. De 7 a 15 años, mitá. De 15 a 25 años, mitá cariaú. A partir de los 25 años ya tenían esa edad de adultez y eran llamados caray. Y a partir de los 45 años, tuyá. También en la división de edades, la mujer recibía las siguientes denominaciones. Mitacuñá, que era el nombre utilizado para referirse a las niñas. Cuñataí, que eran llamadas las adolescentes. También entre la división de edades encontramos que la cuña caraí eran denominadas las señoras y a las ancianas huayní. Avanzamos con la organización económica. ¿Cómo
era el desarrollo económico de los guaraníes. Comenzaba con el cultivo. Para el cultivo los guaraníes preparaban las tierras para sus siembras, casi siempre en el bosque, utilizando el método de desmonte y quemazón, conocido como el rozado. La agricultura era una parte importante de la vida de los guaraníes. Cultivaban principalmente maíz, mandioca, conocida en otros lugares como yuca, y otros cultivos. La tierra era compartida y administrada por la comunidad y el trabajo agrícola se realizaba en grupo. También conocieron el maíz en sus 5 variedades, 6 variedades de batatas, el curapepé, el andaí, el tallao, cumandá, pacobá, mandubí, el petún y el mandillú. En cuanto a la organización religiosa, ¿cómo eran los guaraníes? Los guaraníes no tenían mucho apego a las cosas materiales, a las glorias terrenales y a la prosperidad económica, debido a que para ellos lo realmente importante era la vida después de la muerte. Los guaraníes tenían una cosmovisión espiritual que permeaba todas las áreas de su vida. Creían en la existencia de seres sobrenaturales y espíritus en la naturaleza. Las prácticas religiosas y rituales eran fundamentales para su organización social. Algunas de sus características es que creen en la continuidad de la vida después de la muerte. Pensaban que los niños eran enviados por el Dios creador. Y dentro de la expresión religiosa también se encuentra la mitología. Bien, chicos, llegamos a la evaluación de la clase de hoy. Veremos cuáles son nuestras actividades. La primera nos sugiere completar con una B si las afirmaciones son verdaderas y una F si son falsas. Veremos la primera actividad. Dice, la práctica del aborto era rechazada por los guaraníes. ¿Esto es falso o verdadero? Verdadero, y era una característica de la mujer guaraní que defendía la vida de sus hijos. En el segundo punto, los guaraníes construyeron templos para su práctica religiosa. ¿Esto es falso o verdadero? Falso, porque ellos vivían en comunidades. La tercera opción, el método utilizado por los guaraníes para el cultivo es el desmonte y el quemazón. ¿Esto era falso o verdadero? Verdadero. Ellos utilizaban esta práctica para el cultivo de las especies que más utilizaban. Seguimos con otra actividad. ¿Qué nos dice? Completamos la oración. Y aquí tenemos 3 oraciones que estaremos justamente completando con la palabra que falta. Practicaban una religión monoteísta, creían en un Dios llamado, ¿cómo se llamaba el Dios de los guaraníes? Correcto, Ñandeyara Huazú. La segunda opción nos dice, los niños entre 7 a 15 años fueron denominados mitad. Correcto. Seguimos completando. En la tercera opción nos dice, la sociedad guaraní era donde el padre era la máxima autoridad. ¿Qué palabra falta? Correcto. Patrilineal, que significaba que el papá era la máxima autoridad dentro de la familia. Llegamos al resumen de nuestra clase. ¿Qué podemos decir de la clase de hoy? Y podemos decir que los guaraníes adoptan una organización patrilineal donde la figura del padre es la principal. La mujer
se dedica al cuidado de la casa y de la chacra. La mandioca es un legado vigente hasta nuestros días y también era la encargada de realizar los trabajos artesanales. La caza, la pesca, la recolección y la agricultura eran actividades cotidianas. Practicaban una religión monoteísta. Creían en un dios llamado Yandeyara Guazú y la continuidad de la vida después de la muerte. Te ayuda a preparar el pastel mandió. Muchas gracias. Primero vamos al mercado a comprar la mandioca. De esta manera nuestros personajes resolvieron cómo y qué realizar con la mandioca y encontraron que podían hacer el meyú, entre otras opciones. De esta manera vamos concluyendo nuestra clase de hoy. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Ya yo soy Yayei Pebe.